Buen día. En esta ocasión revisaremos la historia de la nutrición y la dietética, un tema presentado por su servidor José Francisco Camacho Aguilera. La nutrición comienza con el mismo hombre. Sin embargo, los primeros intereses por la nutrición aparecen en Babilonia en el año 600 a.C., en donde estos pueblos se fueron interesando por los alimentos y los problemas dietéticos. Fue en Grecia cuando se fueron asociando las enfermedades con la dieta. El primero de sus representantes fue Almeón de Crotona, quien creía que la enfermedad sobrevenía a consecuencia de un exceso de calor o de frío, y por un exceso o defecto en la alimentación. Más adelante, Hipócrates de Cos decía que el hombre tiene una gran relación a lo que come, con lo que bebe y con sus hábitos. Posteriormente, Galeno escribió sobre las propiedades de los alimentos. De ahí damos un salto en el tiempo hasta la etapa medieval, en donde la escuela de Salerno fomentaba a los médicos la responsabilidad de conocer las dietas que debían prescribir a personas sanas y enfermas. Probablemente el pionero en el estudio de la nutrición fue Santorius, un médico italiano quien durante varias semanas registró su propio peso, el de los alimentos que ingería y el peso de sus desechos. Se considera como el primero en estudiar el metabolismo basal. En 1747, James Lind estableció que el jugo de limón podía restablecer la salud de aquellos quienes padecen escorbuto. Posteriormente, el francés René Romoux determinó que la digestión era un proceso químico. La idea de la digestión fue apoyada posteriormente por el italiano Lázaro Spallanzini, en donde él sostuvo que la digestión era un proceso químico y no una fermentación como hasta ese momento se creía. Dentro del siglo XVIII, Antoine Lavoisier, un químico francés, determinó que el calor corporal era producido por la oxidación de los compuestos químicos que se encuentran en los alimentos. Es por ello que a Lavoisier se le considera como el fundador de la nutrición. Posteriormente vemos que la química tuvo grandes avances durante el siglo XIX. Uno de esos grandes avances fue la identificación en el jugo gástrico del ácido clorhídrico y posteriormente de otra sustancia a la cual se le dio el nombre de pepsina, la cual era un agente responsable de digerir los alimentos. En 1816, un médico francés de nombre François Magendie concluyó que todos los animales necesitaban nitrógeno en la dieta. A los alimentos que contenían altos valores de nitrógeno les llamó albuminosos. Años más tarde, en 1838, el químico holandés Mulder denominó proteína a la materia nitrogenada de esos alimentos albuminosos. Por su parte, en 1842, Justin von Liebig clasificó a los alimentos en combustibles energéticos y estructurales. Y por ese mismo periodo, Claude Bernard concluyó con sus investigaciones que la grasa corporal podía ser sintetizada partiendo de carbohidratos y proteínas. Fue William Bruce quien dijo que todos los organismos debían tener tres principios vitales: proteínas, carbohidratos y lípidos. Graham Luz estudió calorimetría en Alemania y al regresar a Estados Unidos construyó un calorímetro para hacer investigaciones sobre el metabolismo de animales, de niños sanos y de niños enfermos. En 1896 aparece Wilbur O'Neill Atwater, químico estadounidense, quien es considerado el padre de la nutrición americana. Él publicó el primer cuadro de valores alimenticios en Estados Unidos. Fue en la primera mitad del siglo pasado cuando se reconocieron y se sintetizaron por primera vez prácticamente todas las vitaminas conocidas. Se describieron sus funciones bioquímicas, sus funciones en el organismo y además se conocieron las manifestaciones clínicas que ocasionaba su carencia en la dieta. Fue también a principios del siglo XX cuando se descubren los elementos como el carbón, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, los cuales son componentes primarios de la comida, y se determinan formas de medir su proporción en el organismo. Se fue encontrando que estos elementos se encontraban en los tejidos y humores acuosos del cuerpo humano. Posterior a estos descubrimientos, Hart fue quien identificó la cantidad de elementos traza presentes en el organismo. En 1917 se establece la Asociación Americana de Dietética, actualmente llamada Academia de Nutrición y Dietética, la cual se considera como la organización de profesionales de nutrición y alimentación más grande de Estados Unidos y del mundo. Fue en esa época cuando Carl von Boyd y Max Rubner midieron el gasto energético calórico en distintas especies de animales, por lo cual aplicaron los principios de la física en la nutrición. Siguiendo más adelante, en un periodo comprendido entre 1930 a 1941, William Cumming identificó los aminoácidos esenciales. Por su parte, Floyd Dubois mostró que el desempeño de una persona estaba directamente relacionado con su ingesta calórica. Finalmente, a mediados y finales del siglo XX, se crean organismos internacionales enfocados directamente a la nutrición y a la dietética, como son la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. También se crea el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Es esta institución quien introduce la pirámide alimentaria, la cual es una herramienta gráfica para brindar recomendaciones en el consumo de alimentos de acuerdo a los diferentes grupos de ellos. De esta forma vemos que la nutrición adquiere su carácter de ciencia durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Por su parte, en Latinoamérica, el doctor Pedro Escudero fue un iniciador de los estudios de dietología, requerimientos de energía, nutrientes y enfermedades crónico-degenerativas. Hacia 1954 se crea la Sociedad Argentina de Diabetes y en 1970 se funda la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Por su parte, el doctor Miguel Lariz aportó sus investigaciones a la conciliación de proyectos como la fortificación de harina precocida de maíz y de harina de trigo.
Por otra parte, el médico brasileño Dr. José de Castro impulsó la lucha contra el hambre. Más adelante se crea el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, el INCAP. Uno de sus aportes fue el uso de iodato potásico en lugar de yoduro. Fue en 1959 cuando se presenta la incaparina, alimento rico en proteínas y enriquecido con vitaminas y minerales. Ya en 1987 en Caracas se organiza la primera reunión internacional para recomendar las metas nutricionales y las guías de alimentación. Posteriormente, Costa Rica, Chile y Cuba son países que han mostrado casos exitosos en la reducción de la mortalidad infantil. Ahora, trasladándonos a México, vemos que en la época prehispánica hay un gran desarrollo de la agricultura, con bancos de alimentos, pero con gran diferencia en las clases sociales. Durante la colonización sigue esa desigualdad, con grandes sectores de población viviendo en condiciones de pobreza. Esto condiciona la aparición de muchos casos de desnutrición. En 1889, Álvaro Domínguez Peón publica sus trabajos sobre pelagra, y en 1908, José Patrón Correa publica un artículo sobre la culebrilla, término con el que era conocida la desnutrición en el sureste. En 1935 se reconoce al doctor José Quintín Olascaga Moncava como pionero en la dietología en México. Y en 1936 el Departamento de Salubridad inicia la enseñanza de la nutriología. Finalmente se aplica la encuesta de alimentación y nutrición en 1940. En 1943 se crea el Instituto Nacional de Nutriología, que después sería cambiado a Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ya en 1945 se crea la Escuela de Dietética del Instituto Nacional de Cardiología. Y en 1950 se traslada esta escuela al Instituto Nacional de Nutriología de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Para los años 70 en el ISSSTE se crea la Escuela de Dietética y Nutrición. Y en la Universidad Iberoamericana alberga la primera licenciatura de nutrición en nuestro país. Actualmente más de 70 instituciones de educación superior públicas y privadas imparten la licenciatura en nutrición en modalidad presencial. Por mi parte eso es todo. Gracias.